Mae Montaño, asambleísta de Creo, integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Buenos días. Asambleísta, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes dentro de la comisión? Muy buenos días, estimado Lenin, al pueblo ecuatoriano, siempre con un gran abrazo. No creo que va a llegar aparentemente la proforma presupuestaria el día de mañana. Hay muchos arreglos que hacer, según parece. Yo quiero decirle, Lenin, que nosotros entendemos, y el pueblo ecuatoriano lo siente, que la economía del Ecuador está en una situación crítica, como dirían los médicos, de pronóstico reservado. Los indicadores, los síntomas de este pronóstico reservado se pueden mostrar muy claramente. Como dijo el presidente Moreno, ni siquiera le han dejado la mesa servida. Yo le diría que hasta la mesa se la han llevado. Así que en ese escenario es el que vamos a discutir y a conocer una proforma presupuestaria que ya nos han emitido unas poquísimas señales. Pero yo quiero mostrarle al pueblo ecuatoriano esto que ya conocen, pero para recordarles cuál es el entorno en el cual esta proforma va a ser discutida. En una economía que decrece, una economía en decrecimiento. Se sabe que para el 2017 este 1.7, inclusive menos 1.7 de crecimiento de la economía, será parecido, será según el Fondo Monetario 1.6 y que el decrecimiento se mantendrá aún en el 2018. Eso significa menor producción. Sí, el 1.7 sí es un fondo, estos son reales del Banco Central. Y el pronóstico para el 2017 es el que ha emitido el Fondo Monetario Internacional, que dice que será de menos 1.6, cuando nuestros vecinos, Perú y Colombia, crecen en cifras positivas. Esto significa menos producción, menos inversiones, más desempleo. Pero hay otros indicadores que nos dicen que hay muchas limitaciones para el financiamiento de la proforma presupuestaria del 2017. Y es que el Ecuador está en una curva ascendente de su deuda pública interna, en una curva ascendente, imparable. Pero cuando vemos el gráfico de la deuda pública externa, no solamente que crece, sino que se dispara. Con estos antecedentes, nosotros podríamos tranquilamente hacer un análisis, o por lo menos hacer algunas sugerencias, y podríamos anticipar qué es lo que va a ocurrir con la proforma que nos enviará el presidente de la República. Parecería ser que no en esta semana, hay muchos arreglos que hacer o muchos maquillajes que hacerle a esa proforma. Esperaremos que muy pronto la tengamos en nuestras manos para poder hablar con las cifras exactas y reales. Ahora, según el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno aspira precisamente a desarrollar inversión pública sin tomar recursos del presupuesto general del Estado. Y han puesto los ojos en las empresas públicas petroleras, en los gobiernos autónomos descentralizados, en la banca pública, en la expectativa de una inversión privada nacional y extranjera para solventar la mitad de esas inversiones proyectadas en 55.000 millones de dólares para los próximos 4 años. Pero faltan otros 28.000 millones, 7.000 millones por año. ¿De dónde creen ustedes que va a salir ese dinero? Mire, hay cifras reales de la ejecución presupuestaria del 2016 que nos pueden dar algunas pistas. Y es que la proforma del 2016 se aprobó en la Asamblea por 29.000 y algo más miles de millones. Y la ejecución presupuestaria nos habla de que lo ejecutado realmente fue de 34.000 millones. Y es el juego que se hace a partir de una definición, de una norma que está establecida en el Código Orgánico de Planificación, que dice que el presupuesto puede crecer hasta en un 15%. Déjeme decirle, mi querido Lenin, y al pueblo ecuatoriano, que en esta proforma, ya el devengado de 2016, nos habla de que la recaudación impositiva, lo que se llama los ingresos permanentes, lo que pagamos los ecuatorianos, cubre casi el 41% del presupuesto del 2016, de los ingresos, 13.800 millones de dólares. Esa cifra ya integra, ya involucra las salvaguardias que se establecieron y también la mayor recaudación del IVA que se impuso por la Ley de Solidaridad debido al terremoto. Esa cifra no podrá cambiar.
Entonces nosotros nos preguntamos, si ya nos están hablando de que el presupuesto, el gasto del próximo año va a crecer, o sea, si ahora fue devengado de 34.000, dicen que va a crecer a 38.000. Pueblo ecuatoriano, ¿de dónde entonces conseguiremos los ingresos propios para el financiamiento? ¿De dónde conseguiremos qué? Mayor deuda, mayores impuestos, en una economía que decrece, mayores impuestos, cuando los sectores productivos están pidiendo precisamente racionalizar los impuestos, la carga impositiva? Ahora, imposible cargar de más impuestos o de plusvalías. El presidente de la República ha hablado de renegociar los contratos petroleros, de reestructurar la deuda pública, no ha dicho cómo, sí, es verdad. Y en lo que se refiere a la deuda, parecería que el problema no es el monto, sino el porcentaje del presupuesto que se destina para honrarla. ¿Cómo prevén ustedes deben plantearse esos cambios, esas reformas? Pero, estimado Lenin y pueblo ecuatoriano, ¿sabe cuánto es el gasto corriente y su peso en el presupuesto de 2016? Porque son los datos que tenemos para poder comparar. Cerca del 43% de los ingresos se van en gasto corriente, o sea, un poco más que lo que recaudamos en impuestos, 14.500. Y nos están diciendo que ese gasto corriente va a aumentar porque nos han dicho que las inversiones no van a incrementar. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo vamos a gastar 38.000 millones de dólares si no vamos a poder crecer en impuestos, que son nuestros ingresos permanentes, y porque ya no hay ingresos del petróleo? Es que cuando estaba el economista anterior, el economista tuvo en algún momento altos precios del petróleo y había ingresos por petróleo. Ahora, pueblo ecuatoriano, no tenemos ingresos petroleros. Nuestro único ingreso son los impuestos, básicamente. O sea, 40% de nuestros ingresos es de tributación, no más tributación. Así que nosotros necesitamos ver en esta proforma de dónde y cómo se van a conseguir. Si estamos llegando, ya hemos llegado, por lo menos, según las cifras del Banco Central y del gobierno, hemos llegado ya al límite de endeudamiento que nos da la Constitución. Y eso, cifras que todos creemos que no son reales, se supone que hemos pasado ya el 40%. ¿Y si hay un problema con la deuda, asambleísta? Si hay un problema los que investigan en detalle dicen que habremos pasado ya el 60% inclusive. Claro, si hay un problema con la deuda, ¿por qué a la oposición no le ha interesado operativizar aquello que señala el 289 de la Constitución, donde se indica que el Estado promoverá las instancias para que el Poder Ciudadano vigile y audite el endeudamiento público? Sobre todo después de la anunciada situación económica difícil en que el presidente Lenín Moreno sostiene que ha recibido la economía del país, esto se vuelve un imperativo. Se vuelve un imperativo. El presidente Lenín Moreno necesita transparentar las cifras, necesita sincerar la información económica y financiera, necesita saber que si se le llevaron la mesa y los cubiertos y no le dejaron la mesa servida, pero le han dejado dos malos cocineros de las cifras económicas y financieras. El presidente Lenín Moreno tiene que empezar por acciones políticas y lo primero que hay que hacer es sacar del manejo económico y financiero a dos personas que han sido nefastas en eso. ¿Se refiere a Patricio Rivera y Fausto Herrera? Patricio Rivera y Fausto Herrera deben dejar de inmediato. En este momento hay una gran sospecha, hay una presunción de que cifras, de que información sobre el endeudamiento interno del 2014, 2015 y 2016 no han sido registrados. Se presume que esos valores han sido utilizados en gasto corriente. Y eso, sin lugar a dudas, podría configurar un peculado. Presidente Moreno, usted no querrá ser cómplice de un delito que no prescribe como es el peculado. Ahora, necesitamos a estas alturas, hacer varias cosas y el presidente Moreno lo debe hacer. Déjeme solamente concluir en eso, en que necesitamos que el presidente Moreno haga de inmediato una auditoría interna, una auditoría a la deuda pública, sobre todo a la interna, y a toda de manera general, que haga una auditoría de las liquidaciones presupuestarias de toda la década robada, porque sucede que cuando hicieron la reforma, la famosa enmienda para quitar a la Contraloría las auditorías de gestión, dejaron al Ministerio de Finanzas para que sea
juez y parte. Ellos planifican, ellos ejecutan y ellos auditan. Eso no puede ser, así que necesitamos mayor transparencia. Asambleísta, brevemente, a estas alturas entonces los organismos multilaterales son el único camino, la única vía de financiamiento, tomando en cuenta que no existen las garantías que permitan una sustitución de la deuda cara y de corto plazo por una más barata y pagadera en un mayor tiempo. Lo que implica es que el presidente Moreno, en su proforma del 2017, va a tener que demostrar que en realidad quiere cambios en el modelo económico. El presidente Moreno no va a poder conseguir fuentes de crédito más baratos que las actuales, que son carísimas, 9.5, 10 y 11, solamente comparables a las de Venezuela. No va a poder conseguir esas fuentes si no demuestra en esta proforma que hay un verdadero interés de cambiar el modelo. Si hay más gasto corriente, si hay más endeudamiento, ¿cómo? No hay entonces ningún cambio. O sea, queremos curar al enfermo de pronóstico reservado con la misma medicina, con la misma receta. Así que necesita él plantear cambios concretos en el gasto público. Tiene que presentar una racionalización de ese gasto y tiene que presentar una proforma que no tenga maquillajes, que no tenga cifras escondidas, porque no solamente los organismos multilaterales, también los inversionistas estudian y saben más que nosotros de las circunstancias económicas en las que nos encontramos. Así que esa proforma, que va a ser el retrato de cómo se va a manejar la economía, tiene que ser realista. Pero una proforma de 38.000 millones con un gasto disparado no es creíble y no es el mecanismo para atraer ni fuentes de endeudamiento barato ni fuentes de inversión. Mae Montaño, asambleísta de Creo e integrante de la Comisión de Régimen Económico, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Encantada, muchísimas gracias a ustedes.